Muy bien. Bueno, bienvenidos nuevamente a una reunión más y en esta ocasión tenemos el tema que habíamos anunciado la semana pasada, que es lo que tiene que ver con Jezabel. A veces tal vez una de las cosas que el inconverso a veces pregunta es, por ejemplo, por qué en la Biblia aparecen casos, aparecen situaciones que uno como que pudiera pensar de que en un libro santo no deberían de aparecer, ¿va? Mm. Que por qué, por ejemplo, se habla acerca de un Moisés matando a un egipcio, por qué se habla acerca de un Noé emborrachándose, por qué se habla acerca de reyes malos, ¿verdad? Pero la verdad es que en ese sentido la Biblia es un libro realista, no trata no trata de, digámosle así, de dar una versión distorsionada de la realidad, sino que prácticamente las escrituras lo que hacen es que reflejar al ser humano en todas sus virtudes y en todos sus defectos. En este caso, pues vamos a hablar acerca de Jezabel, que es precisamente el tema que habíamos anunciado. Y una de las cosas que vamos a ver no solamente es el hecho de que Jezabel en su momento, digámosle así, hubo una gran influencia, sino que también incluso hasta en la profecía y en Apocalipsis, pues hay una porción que en unos momentos vamos a ver donde, donde se ve ese asunto, pues cómo se ve de que este personaje a la hora de las horas fue bastante nocivo. Pero, ¿cómo es que Jezabel aparece en la historia bíblica? Porque nosotros tenemos de que prácticamente los primeros tres reyes que tuvo Israel, durante ese tiempo la monarquía se mantuvo unida, ¿no? Estamos hablando de Saúl, que reinó 40 años, David, que reinó otros 40, y Salomón, que reinó 40. Ya con el sucesor de Salomón, con Roboam, se da la división del reino, una situación bien triste que ocurrió en el año 931 antes de Cristo, e Israel se dividió en dos: Israel del norte, que eran 10 tribus, e Israel del sur, que eran las tribus de Judá y de Benjamín. Ahí prácticamente ellos marcharon. Israel del norte fue llevado a cautiverio a Siria en el 722 antes de Cristo, cautiverio del que no han vuelto, ¿va? Y en el caso de Israel del Sur, ellos fueron a cautiverio en el año 586 antes de Cristo. Pero durante ese periodo que se mantuvo la monarquía dividida, en Israel del Norte gobernaron 20 reyes. En Israel del Sur gobernaron 19 reyes y una reina. Y de todos esos que gobernaron en Israel del Sur, 12 fueron malos, 8 fueron buenos. Entonces, en ese aspecto se ve que las monarquías tienen sus dos que tres cositas por ahí, ¿va? Lo interesante, y tal vez digámosle así, para algo que se puede desarrollar posteriormente, el estudio de los reyes nos ayuda a entender muchas cosas respecto del liderazgo, ya sea en la iglesia o ya sea en lo secular, que nada más ahorita se lo dejo como un puntito a considerar antes de comenzar con los detalles. Entonces vamos a comenzar a hablar precisamente acerca de Jezabel y vamos a notar precisamente una situación bien interesante. Primero, bueno, y las escrituras, quién nos muestra qué es Jezabel? Hermano Jaime, si nos puede leer, por favor, Primero de Reyes 16 del 30 al 31. Buenas noches, pastor. Buenas noches, compañeros. Dice así la palabra de Dios. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Palabra de Dios. Correcto. Hay varias cosas que aquí las escrituras nos ponen en contexto. Primero, que dice que el rey se llamaba Acab, hijo de Omri, y reinó sobre Israel en Samaria. ¿Samaria qué es? Es la otra manera en la que en el libro de Reyes se llama a Israel del norte. O sea, las 10 tribus se llaman, uno de los nombres por los que se le conoce en el Antiguo Testamento es Samaria. Entonces es por eso de que en este caso, como va a hablar acerca de Acab, que reinó sobre Samaria, o sea, sobre las 10 tribus del norte, y como la otra cosa que habíamos mencionado, que todos los reyes en Israel del norte, todos, sin excepción, fueron malos. Entonces, por eso es de que ya desde aquí, ya las escrituras ya nos van dando algunas bases importantes sobre qué es lo que nosotros podemos esperar
de cómo se gobernó Israel del Norte. De hecho, precisamente Israel del Norte fue primero a cautiverio porque como ahí no hubo ningún rey bueno, mientras que en el sur, como hubieron reyes buenos que hicieron contrapeso, en alguna medida lo que hicieron fue retrasar un poco, pero a la hora de las horas llegó el momento inevitable. Entonces dice, reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años, dice. Y la otra cosa que cuando las escrituras nos hablan acerca de él, dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y mire el calificativo, más que todos los que reinaron antes de él. Y todavía dice la escritura, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que fue el primer rey del norte, que este Jeroboam, solo para que haga una comparación, y porque es que las escrituras dicen que lo que hizo Acab fue peor que lo que hizo Jeroboam. Porque este Jeroboam, ¿qué fue lo que sucedió? Cuando el reino se divide, digamos que hasta ahí todo iba bien, ¿va? Yo me quedé con 10 tribus y allá les he quedado 2. Pero había un problema. El templo estaba del lado de Israel del sur. Entonces Jeroboam pensó, la gente lo que va a pasar es que por ir al templo, lo que va a hacer es que van a desertar y se van a unir con aquellos allá. Entonces, ¿cuál fue la pensada de Jeroboam? Bueno, dice, para que no se vayan, les voy a hacer 2 templos aquí. Uno en Betel y uno en Dan, para que no se vayan. La otra lindura que dijo, bueno, allá tienen las 7 fiestas de Israel, que son en el primer mes, en el cuarto mes y en el séptimo mes. Ah, pues yo les voy a inventar una fiesta en el 10º mes. Vaya. Entonces, a la hora de las horas, ¿qué fue eso? Fue el principio precisamente de una caída espiritual que en el caso de Israel del Norte terminó con el cautiverio en Asiria. Pero ¿qué es lo que sucede? Uno dice, ah, mire, qué feo todo lo que hizo Jeroboam. Pero todavía viene la escritura y dice, no sí, que Acab dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. ¿Por qué? Dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Bueno, primeramente vemos un matrimonio por conveniencia, ¿va? Así como vea que en alguna medida como que es la misma situación que le ocurrió a Salomón. ¿Por qué Salomón llegó a tener 1000 mujeres? Porque eran matrimonios por conveniencia, para mantener aliados. Entonces, con tal de mantener aliados, ah, bueno, me voy a casar con este, pues sí, pero ¿y las convicciones? ¿Y los principios? Ah, no, mire, es que lo que necesitamos ahorita es relaciones comerciales, lo que necesitamos son fronteras seguras y los principios y los valores. Entonces viene este Acab y lo que hace es, dice precisamente, toma por mujer, dice, a Jezabel, que era hija de Ed-Baal, que era rey de los Sidonios. Y mire la otra cosa, y que fue la situación a la que la mujer lo arrastró, y que fue lo mismo que le pasó a Salomón. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, claro, por eso es que las escrituras tienen esa insistencia, ¿no? De la cuestión del yugo desigual, porque el problema es a dónde nos puede arrastrar eso. ¿Qué significa el nombre de Jezabel? En el hebreo, pues se dice Isabel, así es como se dice el nombre de Jezabel en hebreo, y significa Baal exalta. Nada más va, nada más. Entonces, solo para que se haga una idea de la clase de joyita que Acab se llevó para su casa, va. No solamente en Israel del Norte o Samaria, como le llaman las escrituras, se daba la situación esa que los reyes eran malos, sino que él todavía, en lugar de enderezar, se lleva esa joyita para su casa. ¿Y qué hace esa joyita? Lo termina de apartar de Dios, dice, lo hace servir a Baal, dice, y lo adora. Ahora bien, fíjese que, por ejemplo, hablando acerca de esta situación, los registros fenicios y las inscripciones de la época confirman que Ed-Baal, o llamado Itobaal primero, fue un sacerdote de Astarte que llegó al trono de Tiro y Sidón, y lo que explica el fervor religioso de su hija. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Precisamente el papá de Jezabel, él ya era sacerdote de un dios pagano. O sea que no solamente era la creencia de la nación en sí,
sino que el papá, precisamente por ser sacerdote de ese culto, definitivamente que influyó mucho en ella. Ahora bien, mire la situación, porque Jezabel, ¿qué fue lo que comenzó a hacer? No solamente apartó a Acab de los caminos de Dios, sino que mire la otra cosa, empezó a imponer su religión. Hermana Amalia, si nos puede leer, por favor, Primero de Reyes 18:19. Primero de Reyes 18:19. Bueno, dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que coman de la mesa de Jezabel. Mire qué impulso le daba Jezabel a la adoración a Baal, que dice que habían 400 profetas de Acera, 450 de Baal y que comían de la mesa de Jezabel. Claro, no es que había una mesa para los 850, sino la cuestión esa es de que aquello de decir, mire, todos ustedes tienen la comida garantizada de la reina. Un encanto, un encanto. Entonces, puedes darse cuenta de que Jezabel en ese aspecto estaba pero comprometidísima con lo que era la adoración de Baal. Por eso es de que una de las cosas que ella hacía, no solamente tenía los sacerdotes, sino aquello de decir, miren señores, ustedes tienen garantizada la comida para que se puedan dedicar a eso, para que se puedan dedicar digámosle así, a extender el culto de Baal. Entonces, era una cosa tremenda, porque no solo apartó el corazón de Acab de Dios, sino que también empezó a apartar el corazón de todo el pueblo. ¿Por qué razón? Porque esta gente, al tener garantizada su comida, ellos perfectamente tenían todo podían dedicar todas sus energías precisamente para difundir el culto de Baal. Y mire la otra cosa, que sucede también en Primero de Reyes 18:4. Hermano Efraín, ¿nos puede leer esa cita, por favor? Primero de Reyes 18:4. Hola. Bueno, o veamos, hermana Ana de Maldonado, si nos lo puede leer, por favor, Primero de Reyes 18:4. Amén, pastor. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Amén. Entonces vea hasta dónde, vea cómo se ve que las escrituras nos van dando esas graditas que Jezabel iba subiendo. ¿Va? Aparta a Acab de Dios, tiene 450 profetas de Baal y 400 de Acera para apartar al pueblo de Dios. Y mire la otra cosa, destruía a los profetas de Jehová. O sea, no es aquello de que van a convivir las dos religiones, ¿va? No, señores, ustedes, sacerdotes de Israel, todos ustedes se tienen que morir. Entonces, en ese aspecto, ahí usted puede hacerse la idea de que ya cuando vamos a ver Jezabel en profecía, definitivamente de que esta persona espiritualmente llevó a Israel del norte a una situación, pero terrible, pues, a una situación, pero terrible. Ahora mire, por ejemplo, qué es lo que sucede en este caso, y que, digámosle así, que era el choque que Jezabel tenía con Elías en Primero de Reyes 19:1 y 2. Hermano Walter, si nos puede ayudar con esa lectura, Primero de Reyes 19:1 y 2. Amén, pastor. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Ajá, mire qué tremendo, bueno, eso cuando dice que Elías había matado a los profetas es el incidente cuando Elías hace llover fuego del cielo. ¿Va? Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Jezabel ella sí podía matar a los profetas de Dios, ¿va? Pero cuando la justicia de Dios llega sobre ellos, ¿qué es lo que dice Jezabel? Mira, si para mañana, si te tengo antes de mañana, vos te tenés que morir. Entonces, es como para ponerse a pensar, ¿cómo es posible que en una persona pueda haber tanta maldad? ¿Va?
¿Cómo es posible que en una persona pueda haber tanta maldad? Porque definitivamente que en el caso de Jezabel, eso era lo que estaba sucediendo, pues, que era una persona con un nivel de maldad, con un nivel de maldad que sería como para decir, bueno, ¿y tú que tenés concentrada la maldad o qué? Pues de que se ve que hacía un montón de cosas y sin, ¿cómo se le podría llamar? Sin el menor remordimiento, ¿va? Sin el menor remordimiento. Pero bueno, será otra situación, que todavía, digámosle así, que como que es la cereza del pastel de todo lo malo que Acab hacía, perdón, de las situaciones que Jezabel hacía que se produjeran en el reino. Está este incidente de Acab y la viña de Nabot, que dice la escritura que Acab vio que Nabot tenía una viña y le dijo, véndemela. Entonces Nabot le dijo, no, le dijo, porque es mi heredad y no te la puedo vender. Entonces, mire lo que se le ocurrió a Jezabel en Primero de Reyes 21 del 5 al 10. Hermano Jaime, si nos puede leer esa cita, por favor. Primero de Reyes 21 del 5 al 10. Dice así la palabra de Dios. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Palabra de Dios. Mire qué encanto, mire qué encanto, porque ¿qué es lo que sucede? Le dice Acab a Jezabel, porque Jezabel le dice, ¿qué te pasa? Es que yo quería la viña de Nabot y Nabot no me la quiere vender. Y ella le dice, y que no sos el rey, pues. O sea que según la pensada de ella es, como vos sos el rey, vos podés hacer lo que vos querrás. Y mire lo que hace, le dice, levántate y come y alégrate, y yo te daré la viña. ¿Cómo lo hizo? Versículo 8. Ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló en su anillo, con su anillo, y entonces Acab, ¿qué era? Era un títere de Jezabel. Él nominalmente, él era el rey, pero en la realidad, quien ejercía el poder era ella, ¿verdad? Entonces se daba ese problema que ella sí deshacía y el esposo no le decía absolutamente nada. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Ella escribe las cartas, le pone el sello del rey y todavía arma la conspiración, ¿verdad? Porque dice, poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedrearlo para que muera. Y dicho y hecho, eso sucedió. ¿Por qué, por qué Nabot no le quiso vender la viña? No era meramente por capricho, porque lo que sucede es que en el libro de Levítico dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Entonces, a la hora de las horas, por eso es de que usted ve esa cuestión de la ley de la herencia, cómo aparece en las escrituras, porque a la hora de las horas, ¿qué era lo que sucedía? ¿Quién era el dueño final de la tierra? Dios. Entonces viene Nabot y le dice, no, mira, yo no te la puedo vender porque es mi heredad, Dios me la ha prestado, digámoslo así, me la ha prestado, pero, pero a la hora de las horas el dueño es Dios, así que lo siento, no te la puedo vender. ¿Qué hace Jezabel? Ok, armemos toda esa conspiración, ¿verdad? Por eso le comentaba hace un momento, ¿cómo es posible que puede existir ¿cómo es posible que pueda existir tanta maldad en una persona, va? Pero lamentablemente ella era de ese estilo.
Y mire, por ejemplo, otra de las linduras que hacía, otra de las linduras que hacía Jezabel. Dígame, hermana Claudia, perdón. Buenas noches, pastor. Bendiciones. Buenas noches. Usted preguntaba, ¿verdad?, cómo es que lograba hacer tanta maldad. Alguien Ajá. hacía un análisis acerca de la personalidad de esta persona en la Biblia, de Jezabel, y esta persona concluía que Jezabel, según los análisis clínicos que le podríamos aplicar a los estudios que se hacen hoy acerca del comportamiento humano, clasificaban a Jezabel como una persona que tenía una personalidad psicópata. Un No, psicópata tiene, tiene falta de empatía, falta de remordimiento, no tiene culpa, puede mentir con facilidad, no siente ningún tipo de resentimiento al mentir, que es una persona encantadora, que puede manipular, es narcisista y tiene un comportamiento impulsivo, ¿verdad? ujú, Entonces, yo creo, pastor, no sé si me equivoque, pero cuando uno insiste a veces en su pecado y no lo corrige, llega a algo que se conoce bíblicamente como mente reprobada, ¿verdad? ujú, Entonces, y estas mentes reprobadas son capaces de cosas ilimitadas, ¿verdad? sí, Juegan con la palabra, no tienen ningún tipo de remordimiento, mucho menos arrepentimiento, pero es porque no se corrige el pecado. sí. No, y el libro de Romanos en ese sentido es bien tremendo, ¿verdad? Que dice que como no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice Dios los entregó a una mente reprobada. O lo que dice en Segunda Tesalonicenses, de que como ellos no creyeron a la verdad, dice Dios les envía un espíritu para que crean Un a la espíritu mentira, ¿va? engañoso para que crean a la mentira. Entonces, por eso uno a veces se encuentra con personas y dice, pero que no entendés, que no estás viendo lo que es, no, ellos no lo ven, ya no pueden verlo. Solamente la obra milagrosa del Espíritu Santo podría rescatarnos si llegáramos a caer en ese pecado el Espíritu Santo es el único que puede romper esas ataduras, pero sí son personalidades dañadas, Sí, personalidades que no sienten ningún tipo de remordimiento. Amor al prójimo, menos, sí, porque lo único que hay es amor propio, narcisismo, egocentrismo, manipulación, engaño, mentira. Y yo me pregunto, ¿cómo es que el pueblo de Israel pudo hacer alianzas con un pueblo pagano ujú. cuando ya Dios les había ordenado que no lo hicieran? Es que tiene que ver precisamente, bueno, usted lo mencionó hace un momento, la cuestión esa de que como ellos no tomaron en cuenta a Dios, entonces dice Dios, ah, bueno, ok, me voy a hacer a un lado y te voy a dejar tropezar a ver hasta dónde llegas. Porque mire otro de los palmarés, por ejemplo, que tiene Jezabel. Hermana Amalia, si nos lee, por favor, Segundo de Reyes 9:22, es la última cita que está abajo. Segundo de Reyes 9:22. Ya le doy chance, hermano Dice, Jaime, solo que nos lean la cita. amén, hermano. Dice, cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz con qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Mire, agréguele otro palmarés, era hechicera. Era hechicera, nada más. O sea que lo que nos estaba comentando la hermana Claudia del narcisismo y de todo ese tipo de cosas, póngale la cereza al pastel, hechicería, nada más. Dígame, hermano Jaime. Pastor, solo para poner en contexto que la potencialidad de todo ese nivel de maldad, como decían ahí en Nat Geo, creo que era, o en uno de esos canales, el índice de maldad, realmente todos lo tenemos, ¿no? Por Sí. gracia de Dios es que no lo desarrollamos, pues, o se desarrolla medidamente, ¿no? Pero el potencial todos lo tenemos. Ujú. Pero fíjese que por extraño que parezca, como que puede ser, vaya, porque alguien me estaba poniendo un ejemplo uno de estos días de que dice que estaba aconsejando a una persona que la mujer le es infiel, la mujer le es infiel, se ha ido de la casa. Él le dice, mira, volvé. Y ella le dice, vuelvo,
pero con la condición de que quites las cámaras y que traspases la casa a mi nombre. Mire si no lo tiene bien manipulado. Y el fulano está considerando hacerle caso. Imagínese usted, lo tiene, pero así, ¿qué se podría decir? Esa es una atadura horrible, ¿va? Y en este caso, de todas las cosas que hemos estado hablando de Jezabel, mire la cerecita: hechicería, fornicación. Es que, es que, vaya, y lo curioso del caso, que en la descripción que nos hacían de la personalidad narcisista, ¿va? Que a veces en cierto modo son personas encantadoras. Son personas que uno dice, qué bonito se siente platicar con él o con ella, ¿va? Nada que a la hora de las horas lo que están haciendo es que lo están así desplumando de a poquito para comérselo después, ¿va? Entonces, es tremendo en ese sentido porque vaya, veámoslo en dos situaciones. Si nosotros no somos los que estamos en esa situación, qué bueno, gracias a Dios, pero también pensemos en un escenario, una persona que nosotros conozcamos, que podría estar en esa situación, porque usted se fija de todo lo que hemos visto hasta este momento, que prácticamente acá era un títere en las manos de Jezabel, pues. Porque en ningún momento, cuando ella le dijo, no, yo te voy a conseguir la viña, en ningún momento le preguntó, ¿y cómo vas a hacer? O que ella le dijera, dame tu sello, ¿y para qué lo querés? No, sino que ella agarra el sello y, y quién sabe cuántas otras veces había hecho eso. Yo creo que Perdón, para pastor. muchos no. ¿Cómo? Perdón. Dígame, hermano Efraín. ¿Tengo una pregunta? Sí, Dios le No, bendiga, pastor. de que le digo, imagínese cuántas veces Jezabel no había hecho esa situación de ocupar el lugar del esposo. Sí, pastor, perdón. A ver, dígame. Fíjese que no me recuerdo dónde es que escuché una versión sobre Jezabel. Sí. Decía alguien que era por el tipo de cultura en aquel entonces que esta mujer quería ganar protagonismo, quería ser escuchada o quería sobresalir para como, como ganar Todo el protagonismo, mundo mejor la dicho. viera, por decirlo. Correcto, así es, porque como culturalmente en aquel entonces, ¿verdad? La mujer no tenía una aprobación en la sociedad, ¿verdad? O participación, o ser algo, como se llama, de tener opinión, se puede Ujú. decir. ¿Sería eso, pastor? Gracias. Fíjese que en cierto modo sí. Bueno, recuerde, y lo estábamos viendo al principio, el hecho de que el papá de Jezabel, él ya era un sacerdote de un culto pagano. Entonces, si había una cosa que ella ya traía, era el protagonismo. Y todavía viene y resulta que se casa con un rey y que prácticamente es un tipo de persona con el que ella puede hacer lo que ella quiera y que puede jugar con él como ella quiera. La verdad es que ahí se dio el caldo perfecto para el desastre. Eso explica por qué, por ejemplo, se dio la caída de Israel del norte antes que la de Israel del sur. Es que los de Israel del norte, le diré, ¿cómo se llama? Se esmeraban bastante en hacer lo malo. Ahora bien, ya cuando las escrituras nos comienzan a hablar acerca de la muerte de Jezabel, fíjese de que aquí vamos al asunto. Se ve que la justicia de Dios, por eso es que dice la Biblia que Dios es tardo para la ira. No quiere decir de que no va a llegar nunca, pero sí, claro que sí va a llegar. Y mire, la muerte de Jezabel fue de una manera bastante vergonzosa. Hermano Efraín, ¿nos puede leer esa cita de Primero de Reyes 21 del 20 al 23? Amén, pastor. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió, te he, con, te, Encontrado. te he encontrado porque está bien pequeñita la letra, pastor, no sé cómo hace la grande. No, si gusta, vamos a poner a alguien que lo Por pueda favor, ver mejor. gracias, Perdón, pastor. ¿quién nos ayuda a que lo vean un poco mejor? Veamos. Hermano Jaime, ¿cómo está? A ver, hermano Jaime.
Yo, hermano, Bueno, hermana dice, Mal, muy bien. y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado enemigo mío? Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí que yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahía, por la rebelión con que me has provocado, por la rebelión con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Correcto. Fíjese cómo se ve esa situación de que vaya, por ejemplo, a Acab que le dicen, mira, vos vas a llevar tu parte porque hiciste pecar a Israel. O sea, el ser piedra de tropiezo tiene graves consecuencias. Ya ve que el Señor lo dice de una manera bien gráfica, ¿verdad? Cuando dice mejor que seas una piedra de molino de asno y que se tire a lo profundo del mar. Entonces, Acab debía ese pecado. Y en el caso de Jezabel, que ya hemos estado hablando acerca de todas las linduras que ella hacía hasta llegar a la cereza del pastel que tenía que ver con la hechicería, mire lo que dice. Los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. O sea, ese va a ser el final que Dios tiene para ti. Claro, uno dice, y que no había oportunidad para el arrepentimiento. Bueno, de parte de la misericordia de Dios, sí. De parte de la voluntad de ellos de querer cambiar, pues ahí como que ya la cosa es un poco diferente, ¿no? Ahí la cosa es un poco diferente. Y mire lo que sucedió. Dice, vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. O sea, se está arreglando según ella para ver de que todo está bien. Va, y nada, que lo que van a hacer es a matarla y ella ya sabe más o menos lo que va a pasar. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Simri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó eh, en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de la manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Detalle importante, Jezabel era horrorosamente mala. Qué interesante que había un profeta de la calidad de Elías para que le hiciera contrapeso. Está aquella situación de que por lo menos ella no iba a poder ponerle excusa a decir, es que mire que aquí solo profetas malos habían. No, había un profeta con una calidad como la de Elías, que la reprendía a ella y a su esposo por las cosas malas que ellos hacían. Así que hay algo que por lo menos está claro. Excusa no hay. ¿Y cómo se ve en ese sentido que muchas veces en esos momentos oscuros de la historia, Dios siempre se ve que tiene a hombres y mujeres de fe que vienen y luchan contra ese tipo de cosas, ¿va? Entonces, en ese aspecto era como para decir, mire, ya Elías ya dijo, vos te vas a morir así. Y eso fue lo que pasó, ¿va? Y eso fue lo que pasó. Entonces no es aquello de que, mire, es que ocurrió de repente, es que yo no sabía. No, estabas avisado. Quizás uno de los casos que a mí me llama más la atención es el de Belsasar en el capítulo 5 de Daniel, ¿va? Imagínense Perdón, pastor.
tenía una invasión afuera y celebrando una fiesta. Dígame, hermano Efraín. Sí, allí sobre la muerte, cuando dice que la echaron abajo y se partió la mujer y salpicó la sangre y en todas esas partes, es literal. Y Y por eso, así tan rápido, bien rápido. así como está, así como está. Así como está. O sea, de que desde la altura que la tiraron se en parte se despedazó, pues aquello que se fracturaron huesos, seguramente esos huesos al quebrarse rompieron parte de la piel, entonces el cuerpo ya solo con la caída se destrozó y todavía viene y ¿cómo se llama? Y le pasan encima con el carruaje. Dígame, hermana Claudia. Hola. Erróneamente quizás se ha enseñado, pastor, que una Jezabel es una mujer que se maquilla, que usa pantalones, que usa aritos, pero según las características que da la Biblia acerca de esta mujer, no tiene nada que ver con su vestimenta, ¿verdad? No, Más, no. más el problema era su carácter, ¿verdad? Porque yo siento que hay un error en nosotras las mujeres cuando queremos usurparle la autoridad al hombre. Sí. Y ese era el pecado mayor de ella, que era su orgullo, su engaño, su manipulación, su hechicería, más que usar aritos y maquillarse. Sí, sí. No, pero mire qué interesante está esa aclaración, porque es cierto, más de alguien a veces como que ¿sabe cómo me suena eso? A agarrar un pasaje a conveniencia. A agarrar un pasaje a conveniencia. Vaya, porque si lo que quiere es, si digamos, si este pastor o este líder o llámele lo que sea, si lo que quiere es, digámosle así, hablar acerca de la vestimenta de la mujer, hay pasajes más legítimos que lo dicen. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando el apóstol Juan habla acerca de, ahí en la primera de Juan respecto del atavío de la mujer, o cuando Pablo le habla acerca a Timoteo sobre las ancianas. Entonces, como que hay pasajes más legítimos como para poder hacer esa afirmación y no este. Porque a Jezabel lo hacía mala no su vestimenta, sino su conducta, su corazón. Eso era lo que hacía que ella fuera una mujer totalmente mala, ¿va? Y está muy interesante la aclaración, ¿verdad? Por aquello de que seguramente tal vez más de alguno en algún momento como que pudiéramos haber escuchado esa situación de limitar a Jezabel a ese asunto. Sí, porque más que todo en el ambiente de apóstoles y profetas y pentecostales, ¿verdad? Como hay mucho legalismo, limitan el carácter de Jezabel a la ropa y pues sí, yo siempre digo, ¿de qué sirve andar una mantelina o una falda larga si la lengua es más larga que la falda? Así es. Yo a veces he escuchado la broma esa que más de alguien dice, me voy a quitar la mantelina, pero me voy a quitar la mantelina es para poder matarte sin el remordimiento, ¿va? Precisamente porque la maldad de las personas no está en su vestimenta, sino en su corazón. Fíjese que vamos a pasar a una parte vaya, porque ya hemos visto cómo es que el Antiguo Testamento nos retrata a Jezabel, el grado de maldad al que llegó, cómo era que manipulaba a su esposo, ¿verdad? Porque prácticamente el esposo era un títere en las manos de ella. El juicio de Dios sobre ella, como fue que el profeta Elías le dijo, mira, así te vas a morir, y eso fue exactamente lo que sucedió. Todo esto nos sirve precisamente porque hay un pasaje que retoma a Jezabel y dice esto, mire, ve, es Apocalipsis 2 del 20 al 23. Apocalipsis 2 del 20 al 23. Hermana Amalia, si lo puede leer, por favor. Apocalipsis 2 del 20 al 23. Active el micrófono, oye, porque ahí lo habíamos desactivado un poquito. Apocalipsis 2 del 20 al 23. Sí, hermano, permítame que voy a abrir la Biblia porque veo muy pequeña la letra. Ah, vaya, perfecto, perfecto. No, y está bien, está bien. De todos modos, ahorita no andamos con prisa que tenemos que cumplir el horario, ¿va? Claro, no vamos a hacer vigilia, pero tampoco estamos así de cortos de tiempo. Del 20 al 23, ¿verdad? Sí. Dice, pero tengo una cosa, pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras de esa mujer, Jezabel,
que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de sus fornicaciones, de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Ahora mire cuando las escrituras agarran a Jezabel y aparece en el mensaje a las 7 iglesias, específicamente a la iglesia de Pérgamo, le dice, tolera esa mujer Jezabel. Vea que se da siempre esa misma situación de que toleras que esa mujer Jezabel. Era lo mismo que hacía Acab, de que Jezabel era la mala y él no decía nada. ¿Verdad? Él no decía nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando las escrituras nos hablan acerca de Jezabel, fíjese de que hay 3 cositas que hay que resaltar. Hay que resaltar. La primera de ellas es la falsa autoridad. La falsa autoridad. Porque usted ve que en el pasaje dice que se dice profetiza. O sea, ella se había agarrado un título que nadie le había dado, que no le pertenecía, reclamando una autoridad que Dios no le había dado. Entonces se daba se daba esa situación de que la iglesia de Pérgamo, que era lo que hacía, toleraba a esa mujer, que ella decía que era profetisa, pero en realidad no lo era, no tenía la autoridad de Dios en ningún sentido. Y luego la otra cosa era el problema de la seducción, porque dice que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Su objetivo profético negativo es desviar a los creyentes hacia la idolatría y la fornicación, ¿verdad? Entonces era tremendo cómo es de que en esta iglesia había esta personita que prácticamente como que lo que estaba haciendo era como repitiendo el carácter de la Jezabel del Antiguo Testamento. Y luego la tercera es la resistencia al arrepentimiento, porque dice en el 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. O sea que estaba la misma situación de Jezabel en el Antiguo Testamento, que el profeta Elías digámosle así, le reprendía y le decía, pero ella no quería hacer caso. Hermano Jaime, dígame por favor. Pareciera que Jezabel marcó un estándar, ¿verdad? De Sí, referencia. y esta en el mensaje de las 7 iglesias, sí, como que fue a copiar, va, como que fue a copiar, andaba con su lista de check de todas las cosas que aquella había hecho para ver si yo también los puedo hacer, va. Entonces es por eso de que se da esa situación de que ya cuando se habla acerca de Jezabel en el libro de Apocalipsis, ¿por qué? Tenía falsa autoridad. Ella se decía profetiza, pero en realidad Dios no le había dado tal autoridad. Seducción y apostasía, lo mismo que hacía Jezabel en el Antiguo Testamento, que tenía los profetas de Baal, los profetas de Acera, ella les daba comida para que ellos pudieran propagar ese culto. Y la tercera, la resistencia al arrepentimiento. Dice, no quiere arrepentirse, dice, no quiere arrepentirse. Entonces, se ve que también es porque vaya, hablando acerca de la Jezabel del Antiguo Testamento, y las reprensiones de Elías, pues se ve que a ella como que por un oído le entraba y por el otro le salía, pues. Porque, vaya, el incidente es en el Monte Carmelo cuando llueve fuego del cielo y ella no se convence de la autoridad de Dios. Definitivamente de que era un nivel de dureza de corazón como pocos, ¿no? Ahora bien, ahora bien, ¿qué podemos aprender? ¿Qué podemos aprender de Jezabel? ¿Qué podemos aprender de Jezabel? Le voy a mostrar un catálogo un poco interesante de qué es lo que podemos aprender de Jezabel e incluso en algún momento, ya sea para nuestra vida personal, para aprendizaje o alguna situación que nosotros veamos, se va a dar cuenta que este catálogo es bien interesante. Dígame, hermana Claudia. Pastor, me llama la atención el versículo de Apocalipsis y corríjame si estoy equivocada, pero dice allí
que como esa mujer no ha querido arrepentirse, dice que prácticamente Dios la echa en cama, ¿verdad? O Ujú. sea que ella va a padecer de un problema de enfermedad o a causa de De su, su egocentrismo, ¿verdad? sí, Podríamos decir que cuando nosotros resistimos la gracia y el arrepentimiento del Señor, pueden darse este tipo de problemas, ¿verdad? En el cuerpo, porque yo veo, por ejemplo, a quienes castigaba Dios con enfermedades, a los rebeldes, a los claro. filisteos, al pueblo en el desierto con la mordida de las serpientes, o sea, cuando hay rebeldía, cuando hay algo en nuestro ser que está en oposición al Señor, es, hay enfermedad, ¿verdad? No sé si siempre va a ser los mismos casos, pero yo veo en la Biblia eso, que cuando Sí, había sí se rebeldía ve, sí en se un ve esa pueblo, constante, sí se ve esa constante. y esta Sí, mujer, pues, como igual no se había querido arrepentir, él dice el Señor, yo la arrojo en la cama. claro, sí. La No, está pero diciendo que se la va a enfermar. claro, claro. Y le diré los ejemplos que usted ha mencionado, de veras que se ve que son una constante bien interesante y que tal vez la excepción podría ser en el caso de aquellas personas que entienden la reprensión, pero de lo contrario, si ese arrepentimiento no existe, se ve que como que esa va a ser la consecuencia, por decirlo de una manera. Hermano Sí, Jaime, dígame. porque ella dice que a ella la arroja en cama y a los que han adulterado con ella les envía gran tribulación, ¿verdad? Correcto, Porque correcto. yo veo que lo que usted ponía el ejemplo, ¿verdad? Ella les daba de comer, ella los mantenía. Entonces prácticamente estos sacerdotes eh, se habían vendido, ¿verdad? O sea, habían hecho pactos, alianzas con el gobierno malvado de la época, igual que hoy, y Dios Ujú. les envía la tribulación. Claro, claro, definitivamente. Eh, hermano Jaime iba a decir, perdón. Bueno, tal vez para poner en contraste también las enfermedades, creo que Dios las usa como medios para hacernos o traernos, digamos, del mal camino, o también reprendernos, o también alinearnos a sus planes, ¿no? Imagínense el caso de Job, quien más estaba más alineado a él, pero lo enfermó, dejó que Satanás lo influyera sobre él para que se enfermara y todo lo que le pasó, pero tenía un propósito, ¿no? Y Así es. fue siempre para bien. Y fíjese que una de las cosas que me llama la atención es de que, por ejemplo, que muchas veces en aquellos momentos delicados de la historia, Dios se ve que no se deja sin testimonio. Porque vaya, por ejemplo, Acab y Jezabel eran malos, pero ¿qué hace? Dios envía un profeta, ¿verdad? Otro caso que se da y que en el libro de Reyes y Crónicas se ve mucho en los tiempos de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Entonces, si hay un cuadrito que hay que armar de estudio, son los profetas que estuvieron durante ese periodo. ¿Como quiénes? Como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Abdías, ¿verdad? Entonces, que fueron precisamente ya los reyes que estuvieron, perdón, sí, los reyes que estuvieron ya bien cerca del cautiverio de Israel del sur. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Aunque Israel iba a pasar por un momento bien difícil, pero Dios siempre dio su testimonio, pues de decir, no, mire, esto es lo que va a suceder si ustedes siguen este camino. Ahora, ¿qué lecciones podemos aprender de Jezabel? Mire, aquí hay un catálogo mero bonito. Primero, el peligro de las alianzas por conveniencia. El matrimonio de Acab y Jezabel fue una decisión estratégica, comercial y política, no basada en valores compartidos. Qué bonito hubiera sido que la alianza hubiera sido, mire, ellos también creen en Dios, por ejemplo, o digamos que no, véalo, por ejemplo, que hubiera sido como la reina de Sabá, ¿verdad? Que al principio llegó por curiosidad, porque ella era una mujer muy inteligente, era una mujer muy astuta, pero aquí nada que ver, sino que simplemente, y bueno, ¿y ustedes por qué se han casado? Conveniencia.
Que mire que si esa persona cree lo mismo que yo creo, aquí eso no importa, fíjese, aquí lo que importa, usted ve, por ejemplo, porque en muchos, hay en países, por ejemplo, vaya, por ejemplo, usted ve como la historia de las monarquías europeas, que eran esos, eran matrimonios de conveniencia para mantener el poder, ¿va? Entonces, esa es una de las primeras lecciones que tenemos de Jezabel. La segunda, la responsabilidad del liderazgo pasivo. A menudo se culpa solo a Jezabel, pero su esposo, el rey Acab, permitió más excesos. Su pasividad ante la injusticia, como en el caso de la viña de Nabot, lo hizo cómplice. Porque vaya, él podría argumentar, no, mire, yo no tuve nada que ver, fue ella. Sí, pero ¿y el rey quién era? Es cierto que ella agarró los sellos y lo que vos querrás, pero ¿y el rey quién era, pues? El rey quién era. A mí me llama la atención una situación que es una de las discusiones que se tiene en México ahorita, ¿va? Que el anterior presidente decía, no existen negocios jugosos de corrupción que el presidente no lo supiera. Era la esposa, imagínense en este caso, era la esposa, y él no darse cuenta. Lo más seguro es que se hacía el desentendido. Entonces el problema de cuando el líder tiene un liderazgo pasivo, de que no, miren, no nos metamos en problemas, porque tratemos que todo sea suave. Sí, pero así como dice ese dicho, ¿va? De que el mal triunfa cuando los hombres de bien no hacemos nada. Y esa era una de las cosas que le pasó a Acab. También otra cosa Perdón, que pastor. perdón. Sí, perdón, sobre eso, pastor, no sé si puedo aportar algo, dar Sí, una cómo no. opinión. No Diga, me corrija, diga, por favor. diga. Y en este caso de Acab, perdió la autoridad sacerdotal, ¿verdad? No, es que Y Acab era rey. sí, sí, pero aparte de ese rey, pastor, el plan divino era el sacerdote, ¿verdad? Por ser, ¿cómo se llama? El jefe de hogar, si lo vemos en un ambiente doméstico. Ah, ya le entendí. Sí, sí, tiene razón. Ya le entendí. Y, Sí, y también, ¿cómo se llama? Ella sobrepasó los límites de Dios, porque si vemos Génesis, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Ella es ayuda idónea, pero en sí, este caso ella no es ayuda idónea, sino que ella tomó el lugar usurpó claro. la autoridad de parte de Dios solamente, pastor. Es correcto. En ese sentido, eso fue lo que sucedió, de que Acab dejó de ser el cabeza de familia y dejó que la mujer lo manipulara. Mire otra de las lecciones, el abuso del sistema legal, corrupción institucional. Jezabel no mató a Nabot con sus propias manos. Utilizó el sistema legal, falsos testigos y la burocracia para darle una apariencia de justicia a un robo y un asesinato. ¿Qué es lo que dice? Hagan ayuno, traigan a Nabot, pongan 2 testigos que digan que lo han escuchado blasfemar, para que lo apedreen y muera. ¿Qué es lo que estaba haciendo ella? Utilizando las leyes para cometer una injusticia, ¿verdad? Entonces, por eso es de que una de las lecciones que nosotros aprendemos de ella es precisamente el abuso del sistema legal, cuando el sistema se corrompe para cometer actos de injusticia. Y mire todavía otra más, el poder sin empatía es tiranía. Jezabel veía a los ciudadanos como Nabot, por ejemplo, como simples obstáculos para sus deseos. Para ella, el derecho del rey estaba por encima del derecho del individuo. No, pero es que mire, lo que pasa es esto. Mis derechos terminan donde comienzan los derechos del otro. Pero como dentro del código de ella, ¿qué era lo que sucedía? Yo quiero la viña de Nabot y como yo lo quiero, me la tienen que dar. Ah, no, mire, ahí estamos tirando la ley de por medio. Ahí estamos tirando la ley de por medio. Entonces, por eso es que si ella por lo menos hubiera dicho, no, mire, pero es alguien del pueblo y todo, tal vez en algún momento eso hubiera podido hacer algún tipo de barrera moral, ¿va? Otra cosa, la inutilidad de la intimidación ante la convicción. Hola, hola. Eh, hola, ¿me escuchan? No se le ve, Sí. se ve el WhatsApp, pastor. Sí, sí, no, yo pensaba que se había perdido la señal, porque solo eso había pasado, que se había perdido la pantalla. No, Dice, está bien, pastor, se escucha.
Ahora sí va. Dice, la otra lección, la inutilidad de la intimidación ante la convicción. Jezabel utilizó el miedo para silenciar a los profetas, pero no pudo detener el mensaje de Elías. Aunque logró que él huyera temporalmente, el sistema de creencias que ella intentó imponer por la fuerza no sobrevivió. Y la última, la dignidad cuando ya es tarde. Incluso en su lecho de muerte, Jezabel mostró una fortaleza inquebrantable. Al arreglarse el cabello y maquillarse antes de enfrentar a Jehú, demostró que moriría bajo sus propios términos de reina. O sea, como que dice, a mí los árboles mueren de pie, va. Sí, por eso no cambia de que pecaste y que el juicio de Dios está sobre ti. Bueno, hemos llegado a la parte donde están las preguntas y los comentarios, así que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario antes de anunciar el tema de la próxima semana, pues la mesa está Pastor, servida. A ver, dígame. perdón, pero no tengo manita, por eso no la encuentro, por eso no la levanto. Ah, bueno, pero no se preocupe, Pero pero ahorita comente. gracias. Esto del peligro de las alianzas por conveniencia, la influencia de Jezabel, eso me sabe como, y el rey, no hacer nada es como el hechor y el consentidor, ¿verdad? Algo por ahí. ¿Verdad? Y así pasa siempre cuando uno de padre puede decir consiente ciertas situaciones a los hijos. Ujú. Si lo aplicamos. Sí, También se me viene a la mente cuando el profeta Isaías se va a esconder a la cueva porque tenía miedo. Ahí podemos ver también la influencia negativa de la reina, ¿verdad? ujú, Que una persona que anda con esas influencias tan diabólicas puede influenciar a un hijo de Dios, ¿verdad? Y sentir miedo. sí. La otra eh, situación, bueno, solamente, pastor. No, pero le diré, es tremendo, porque era, tal vez hagamos el cambio, que no era el profeta Isaías, sino el profeta Elías, pero de ahí lo demás Ay, me gusta. perdón, pastor, Ah, no, sí, no, 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 no se perdón, preocupe, pastor. pero Sí, vea una cuestión. ¿Cómo se ve en ese sentido la influencia tan tremenda de que incluso en algo... Y eso que Elías venía del Carmelo de que lloviera fuego del cielo y logró hacer lo que tuviera temor. Es que mm, ahí fue una lucha dura. Ahí fue una lucha dura. A ver, primero la hermana pues, Claudia y después el pastor, hermano Jaime. A ver, dígame. pastor, esta idea, perdón, esta idea era la que se me estaba yendo. Sí. Em, Cuando una familia, por ejemplo, hay una influencia de cáncer, por decirle que la mamá, que la hija, que la abuelita, todos han muerto de cáncer, será algo como espiritual o ya más genético. ¿Usted qué opina? Me gustaría saber su opinión. Podría ser, pero tal vez habría que conocer más detalles del caso. O sea, no hay que descartarlo, pero tampoco hay que decir de que sí totalmente, ¿verdad? Porque pueden haber algo otros elementos de que puedan hacer cambiar el asunto, pero sí, bajo ciertas circunstancias, podría ser, podría. Podría, pero sí como que habría que estar un poco más cerca del caso para poder emitir ese juicio de valores. Lo que yo sí le recomiendo es de que en alguna medida, digamos, si usted tiene la oportunidad de poderse acercar un poco a ese caso y pídale la guía al Señor, pues como para poder saber, bueno, y aquí realmente qué es lo que está sucediendo, ¿va? ¿Es simplemente una cuestión genética o hay un problema espiritual detrás, ¿va? Entonces, como que es una situación que hay que considerar. Hermana Claudia, dígame. También vemos acá el problema del linaje, ¿verdad? La herencia del pecado que esta mujer le hereda a sus descendientes porque su hija Atalía fue igual o peor que ella, ¿verdad? Porque Sí. no llegó a matar a sus hijos. Ocosías también fue un hombre malvado, ¿verdad? Entonces vemos aquí, o sea, que no lo querramos admitir, ¿verdad? Pero en psicología se conoce como la herencia generacional del trauma. O sea, las mismas situaciones que se viven en una casa, estamos repitiéndolas constantemente si no nos ponemos en la brecha y rompemos todas esas ataduras, ¿verdad? Y tomamos principalmente conciencia
de la identidad que tenemos ahora en Cristo, porque a mí me encanta Colosenses 2:19 cuando dice el Señor que ahora somos parte de la familia de Dios, porque Él ahora ya nos ha hecho parte de su herencia, de su heredad, que la familia comparte no solamente casa, también comparte cultura, lenguaje, sangre, ADN. Entonces, si nosotros tomamos esa identidad de ser parte de la familia de Dios y como hijos de Dios y tomamos la paternidad del Señor, todas herencias de maldad que hemos venido acarreando en nuestra familia se van a romper, ¿verdad? Claro que sí. Ay, mire, respecto del comentario que estaban haciendo anteriormente, porque él le decía que tal vez no hay que descartar del todo, porque ya ve lo que se le dijo se le dijo a Jezabel, no va que los varones van a ser exterminados. O sea que se ve que lo que ella hizo arrastró a un montón de gente, ¿va? Hermana Berta, diga. Sí, pastor, ¿me escucha? Sí, aunque se le oye un sonido de fondo un poco extraño. Va. ¿Ahora sí? Siempre se oye ese ruido. Bueno, pero ¿me escucha? Sí, Sí. se le escucha. Va, lo que yo estaba escuchando, que ahí lo que pasó en acá, que tuvo falta de carácter y decisión, porque es cierto, podría ser lo que decía mi hermana, que puede ser porque ella viene como de la familia, por la enfermedad que ella decía. Pero yo pienso que si nosotros, en el caso de ahí, de acá, que era el hombre, la cabeza del hogar, él tenía que tener carácter y decisión de cómo se hacen las cosas, pero como a veces sucede, ¿verdad? Que hay hombres que se dejan manipular y hacer como dice la persona, el cónyuge, no como debe de ser. Y ahí pienso yo que hace falta mucho, quizás espiritualidad también, ¿verdad? Para poder poner las cosas en el orden que deben de estar. Así es, así es. Y es triste en ese sentido como la manipulación puede ser de cualquiera, va un buen amigo, un familiar, una cosa así, definitivamente que es un problema bien tremendo que hay que considerar. Veamos, hermano Jaime, usted había levantado la mano, creo yo. Hola. Sí, pastor, solo es algo un poco hipotético, pues, pero A ver, lo que no es hipotético es el principio, ¿verdad? Para Dios no hay nada imposible. Pero ¿quién será más complicado que para convertir un Caifás, por ejemplo, el principal de los Sanedrines en tiempos de Jesús, o una Jezabel, uy, a su juicio? está un poco difícil. Bueno, el problema es que como los dos ejemplos que me pone, ninguno de los dos se convirtió, creo que están empatados. Así que porque en el caso de Caifás, ya ve que teniendo al Hijo de Dios enfrente, nada. Y en el caso de esta, teniendo a un profeta de la calidad de Elías, lo mismo. Así que se ve que en ese caso, por la dureza del corazón, están empatados los dos. ¿Verdad? Se ve que Que hagan los penaltis. Ah, sí, sí, se ve a ver, hermana Claudia, a ver, dígame. Está interesante el debate. A ver. Por la experiencia de que el Señor nos ha permitido predicarle a grupos de mujeres que están este, privadas de libertad y hombres también, son más duras las mujeres. Ah, de veras. Las mujeres somos más duras. Yo veo los hombres es, es un poco más son más sensibles a reconocer su pecado, a Bueno, llamarlos al arrepentimiento, pero a las mujeres nos cuesta más. Es lo que yo he visto en las cárceles. bueno, mire, hermano Jaime, ahí tiene un buen ejemplo de campo de que a la hora de las horas, como que, digámosle así, lo que puede romper el empate, va. Yo honestamente, si me tocara votar, yo diría que Caifás, porque más ejemplo que nuestro Señor ya no se puede. Pues Elías con toda su grandeza, pues no está lejos, pues, Bueno, pero sí, mire, creo que el contraste es bueno, ¿no? Y no pongo en duda lo de la hermana, pues la hermana sin duda esto lo está compartiendo en base a la experiencia y se respeta y no, bueno, y que si es viera que así, me alegra pues, que los hombres seamos menos duros, ¿no? Pero es complicado, ¿no? Es un tema así difícil.
Sería, fíjese que, bueno, yo nunca me he metido vaya, porque es eso que dice la hermana Claudia, que por su vivencia, como es en el ministerio de los penales, que las mujeres son más duras, como que habría que profundizar, vaya, porque ella, digámosle así, es lo que ella ha percibido. Sería interesante el poder llegar a comprender por qué. O sea, qué hace que la mujer en ese sentido sea más dura. No sé si hermana Por, Claudia, si por- tenga algo. yo creo que por lo que dice la palabra, pastor, en Génesis 3, cuando le dice Dios a la mujer, tu deseo será sobre tu marido. Ujú. En otras traducciones de la Biblia dicen, querrás controlarlo, pero no vas a poder. O sea, en la mujer, según lo que dice el texto, hay un deseo de control, de dominación, pero es por demás no va a poder controlar al hombre. Pero Pero la en mujer, base, perdón, solo quiero entender algo. Pero en base a eso, digámosle así, usted podría pensar de que digámosle así, es más fuerte el espíritu de control de parte de una mujer que de parte de un hombre. sí, sí, Ok. sí. Si usted se fija, la mayoría de personas que se dedican a la hechicería, no hablando de brujería, ¿verdad? Porque la hechicería no es solamente brujería. La mayoría, pero la mayoría somos mujeres. El 70% de personas que se dedican a este tipo de prácticas somos mujeres. Mire qué Hay, interesante. hay hombres, pero los hombres son pocos. Ya. Creo que la Mire, relación es Pastor. 70-30. a ver, hermana Ana, dígame. O- eh, realmente, hermana Claudia, yo le tengo mucho cariño a hermana Claudia, hemos sido compañeras, pero por ejemplo, en las iglesias donde que habemos más, no es que todas son convertidas, pero en las iglesias, por ejemplo, podemos ver más mujeres que hombres. Y yo no sé, si está muy indiscreto lo que voy a decir, pero eh, en las cuestiones delincuenciales, según los rumores, es que las mujeres sí son más violentas que los hombres, pero tendría, como usted me dijo, pastor, ver de dónde viene las raíces, ¿verdad?, de amargura que trae la persona. Y hoy nada menos en la mañana escuché un sermón donde decía que tenía que ver mucho los sentimientos de las personas, la parte emocional. Solamente, pastor. Que también veamos una cosa, por ejemplo, y en base a eso que dice nuestra hermana Ana. A mí me gusta ver, por ejemplo, el papel de las mujeres en el ministerio de Jesús, en el sentido de que, vaya, ellas se ve que habían pasado por problemas más horribles que los hombres, porque habla acerca de María Magdalena, que había tenido 7 demonios, de otras mujeres dice que habían sido libradas de muchas enfermedades, mientras que en el caso de los apóstoles, por lo menos las escrituras no entran en detalles sobre si ellos habían padecido de algo. Pero también, por el otro lado, vemos que cuando ellas se entregan al todo por el todo. No sé si me doy a entender en esto, en el sentido de que cuando se trata de ser malas, pueden llegar a acumular una perversidad que asusta, ¿va? Pero se ve que también cuando se entregan, cuando el Señor hace la obra en sus corazones, se ve también de que puede ocurrir una cosa extraordinaria, pues, ¿verdad? Entonces, pero como que está Sí, interesante para efecto de tratar de entender la situación. Dígame, perdón. sí, o sea, una mujer sometida a Dios, ¿verdad? Una mujer humillada delante de la gracia del Señor, es un instrumento para Él, ¿verdad? Pero al contrario, una mujer que no se ha entregado completamente al Señor, que no ha humillado su corazón, que no ha entregado su carácter al Señor, yo veo que somos un instrumento del enemigo, ¿verdad? Porque el enemigo al final lo que quiere es destruir al género masculino Sí. y usa muchas veces al género femenino. Si no veamos
¿A quienes ocuparon para hacer caer al pueblo de Israel en el tiempo de Balaam? Mujeres. O sea, yo no dudo que hay mujeres que tuvieron un gran ministerio, pero también hubieron mujeres que causaron mucho daño, y el ejemplo es A Jezabel, Salomón, por es ejemplo. Atalía, ¿verdad? Entonces, si una mujer sometida a la voluntad del Señor, entregada a Él, humillada delante de Él, y quebrantada, y es una herramienta para el Señor increíble. Sí. Pero si no está entregada, es peligrosa, pastor. Se lo digo porque se lo dice una feminista en recuperación, ¿verdad? Ah, bueno, mire, le voy a comentar un asunto y tal vez para que quedemos en un empate técnico. La maldad humana puede ser una de las cosas más terribles, independientemente de que seamos hombres o mujeres. Y a mí se me ocurre un ejemplo. Yo hace años tuve la oportunidad de ver a un animalito que se llama monstruo de Gila. Viera qué lindo es, porque mide como 35 centímetros nada más, va. Tiene una azucarita así como que tiene sueño, ¿va? Como que está durmiendo, y tiene unas sus tonalidades de café y bechito bien linda, va. Así se ve bien abrazable. Eso sí, tiene veneno para matar a 32 personas. Y la primera vez que lo vi, por cierto, que estaba en un zoológico, que hasta le habían puesto una su lamparita, porque como los reptiles son de sangre fría, ¿va? Entonces necesitan de cierto calor externo para que ellos puedan mantenerse bien. Ahí estaba bien tranquilo, él cerca del foquito y todo, como no molestando a nadie y casi durmiéndose. Ah, pero esa preciosura tenía veneno para matar a 32. Entonces, en ese aspecto, quizás por eso es que el Señor nos hace la observación cuando dice: yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, en el sentido de que a veces en aquellas personas que nosotros podríamos creer de que son buenas personas, podría ser de que en el fondo hayan dos que tres cosas malas a las que hay que llamar, a las que hay que tener una lucecita roja, ¿va? Tampoco creo yo de que hay que andar por el mundo pensando que todos somos malos, ¿va? Porque también hay gente buena. También hay gente buena. Las escrituras nos hablan acerca de Timoteo, nos hablan acerca de Dorcas, nos hablan acerca de gente que también era excelente, ¿va? Entonces, como que el asunto está en saber mantener el equilibrio, en el no ser tan crédulo de que el mal no existe, ni tampoco ser tan amargado pensando que todo es malo. Entonces, es cuestión de saber mantener un poco el equilibrio. Bueno, veamos, ¿algún último comentario antes de mostrarles el tema de la siguiente semana, si todos estamos bien? Perdón, pastor. A ver, dígame. La verdad que específicamente esta mujer tuvo un grado de maldad bien elevado para que Sí. haya servido como ejemplo para en el Nuevo Testamento, y aún se menciona en las iglesias ahora, o sea que ese nombre en maldad está latente, pastor. Me gusta ese detalle, me gusta ese detalle. El hecho de que aún el Nuevo Testamento lo retome. Y la cuestión esa de que puede estar latente, de que alguien podría pensar: no, es que es mujer, no es capaz. Como que queda lo del dicho de que del agua mansa libre me dio, va. Entonces se ve de que en el caso de ella llegó a acumular una maldad, pero espantosa, pues, que haría que cualquier otro tipo de persona se horrorizaría, pues, ante una situación así. Bueno, déjeme, de veras que ha sido una discusión, ha sido una discusión muy interesante, y haga una cosa, que es lo que yo hago cuando no puedo dormir. Me pongo a estudiar y a repasar, y todas estas discusiones que tenemos, no se crea, a mí me alimentan mucho, me ayudan a crecer y a saber, y a saber comprender muchas cosas. Y creo que también a ustedes les pasa lo mismo, ¿no? De que después de estas discusiones, así como dice el escritor de Hebreos, ¿va? Los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, son cosas que en alguna medida nos pueden dar base para que ante situaciones futuras, pues nosotros sepamos qué hacer. Déjeme comentarle cuál va a ser el tema de la próxima semana. La próxima semana vamos a hablar acerca de por qué la Biblia es especial. ¿Por qué la Biblia es especial? Vamos a ver dos que tres cosas así normales, como por ejemplo de que quién la dividió en capítulos, que quién la dividió en versículos.
Pero también vamos a ver otras cositas como, por ejemplo, sobre por qué es que nosotros debemos de considerar a la Biblia como autoridad. Bueno, y no solamente eso, estamos basando nuestro destino eterno en base a lo que dice ahí, ¿verdad? Entonces, como que definitivamente hay que poner atención de qué es, hasta dónde llega la autoridad que las escrituras pueden ejercer sobre cada uno de nosotros. Así que ese va a ser el tema de la próxima semana. ¿Por qué la Biblia es especial? No me resta pues más que agradecerles el que hayan participado de la reunión. Han sido unas opiniones de veras muy enriquecedoras, muy enriquecedoras. He aprendido yo muchísimo en base a todo lo que ustedes han opinado. Así que vamos a orar pues para poder terminar. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por este momento. Te suplicamos que bendigas a cada uno de los hermanos que se conectaron. Bendice sus vidas. Habla a nuestros corazones de tal manera que nuestras vidas puedan ser transformadas. Guíanos por el camino recto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias. Dios me los bendiga y nos vemos a la próxima. Gracias. No, pastor, muchas Bendiga, gracias a hermano. usted. Dios le bendiga. Muchas Altamente gracias. agradecido. bendiga a Bendiciones, pastor. Buenas noches. Saludos, saludos, hermana Ana.